Buenas noches, mi nombre es Luis Carlos Arcila, soy estudiante de agronomía del CEA de Facatativá, pertenezco al grupo 303-019, guión al piso 1. Esta vez estamos en el curso de microbiología de suelos. Vamos a dar paso a una presentación que tiene que estar relacionada con la temática de distinguir el metabolismo microbiano como base de la interacción suelo-microorganismo-planta. Entonces vamos a dar inicio con esta presentación que está relacionada a la fijación de los elementos como el nitrógeno a través de la parte biológica. Entonces aquí hacemos referencia en este tema directamente a la asimilación de nitrógeno que tenemos atmosféricamente, cómo se lleva a cabo todo el proceso de fijación, asimilación y fijación en el suelo. Entonces pues como una parte global, cabe rescatar que el 80% de la atmósfera está compuesta por nitrógeno atmosférico, el cual pues no es una parte asimilable para las plantas y está suspendido acá en la parte atmosférica, donde tienen que intervenir microorganismos, bacterias, hongos y todo tipo de microorganismo que pueda asimilar este nitrógeno para que se lo facilite a las plantas y aquí empiece a vivir una parte que se llama simbiosis. Entonces, esta fijación biológica es conocida así porque directamente están interviniendo microorganismos, donde lo que realizan estos microorganismos es reducir a la mínima expresión este elemento que está elevado a su máxima expresión en la parte atmosférica para que pueda ser aprovechable por las plantas. Y aquí entonces ya encontramos que los microorganismos y las plantas harían una simbiosis muy directa para que éstas las puedan asimilar y todo el trabajo lo hagan los microorganismos. A continuación vamos a ver una gráfica donde nos expresa toda la parte de la fijación biológica del nitrógeno, una parte muy ilustrativa donde tenemos la parte atmosférica, acá donde vemos el animalito, encontramos cómo está el diagrama de flujo donde de esta parte atmosférica, este nitrógeno atmosférico, ingresa al suelo por las bacterias fijadoras, las cuales hacen su asimilación y lo fijan al suelo como nitrito, después de transformar la parte amoniacal de este nitrógeno. Cuando tenemos esta fijación en el suelo, entran las bacterias nitrificantes y hacen una nitrificación donde convierten este nitrógeno amoniacal en nitrito. En esta parte aún no es asimilable para las plantas, es aún un elemento muy denso para que se puedan hacer su asimilación y deben de entrar nuevamente estas bacterias nitrificantes y realizar una transformación de descomposición a través de bacterias y hongos y lo transforman en nitrato. La parte de nitrato es la parte más asimilable que puede llevar a cabo las plantas. Entonces debe de realizar toda una cadena de transformación para que finalmente estas bacterias, hongos y cualquier otro microorganismo haga toda la asimilación y transformación y entregue todo este nitrógeno que inicialmente era atmosférico en nitrato, que es la parte asimilable para las plantas. ¿Cómo se realiza la fijación biológica del nitrógeno? Pues como lo mencionábamos anteriormente, aquí intervienen unos microorganismos que son muy importantes para que realicen esta fijación. Entre ellos tenemos bacterias, cianobacterias y actinomicetes. Ya vamos a ver más adelante cómo es la función de cada uno de estos microorganismos en la fijación de este nitrógeno. Tenemos una ilustración gráfica de cómo es la estructura de cada uno de estos microorganismos mencionados anteriormente. Tenemos la de las bacterias, la de los cianobacterias y los actinomicetes. Entonces aquí tenemos cómo son sus estructuras totalmente diferentes, pero realizan una labor similar. Entonces, ¿cuál es la importancia de cada microorganismo en la fijación del nitrógeno? Entonces tenemos las bacterias como el eje principal, las cuales pueden asimilar de gran manera el nitrógeno suspendido en la atmósfera, que se encuentra de una manera gaseosa, realizan toda esta, transforman el nitrógeno en nitrógeno orgánico para que pueda ser llevado al suelo y de esta manera pueda ser asimilado por las plantas. Después de que estas bacterias llevan al suelo, ya intervienen otras bacterias que son conocidas como bacterias nitrificantes, las cuales realizan la conversión del nitrógeno en nitrógeno amoniacal. Después de ser un nitrógeno amoniacal lo llevan a nitrito y este nitrito luego lo llevan de forma de nitrato para que pueda ser asimilado por las plantas. Entonces, básicamente las bacterias son las directamente responsables de que la asimilación de nitrógeno pueda darse para las plantas, porque ellas tanto como lo toman, lo transforman y lo entregan para que la planta lo pueda asimilar.
Continuamos con las cianobacterias. Estos son unos microorganismos que pues en la literatura son unos microorganismos de los más antiguos. Ellos también permiten trabajar el nitrógeno atmosférico y llevarlo al sustrato del suelo, ¿sí? También realizan esta fijación como nitrógeno orgánico. Cuando llevan este nitrógeno orgánico, pues lo llevan directamente a lo largo de todo el planeta. En especial se mueven por los mares, donde aportan una gran cantidad de nitrógeno para todos los procesos de fijación. La ventaja de estas cianobacterias es que llevan este nitrógeno a los mares y lo dejan de una forma libre para que después pueda ser asimilado por los diferentes microorganismos que tienen, digamos, todo el ecosistema. Entonces este es el comportamiento de los actinomicetes. Los actinomicetes, teniendo en cuenta que el mismo 80% de nitrógeno está suspendido en la atmósfera, ellos hacen una gran parte para trabajarlo también, asimilarlo, trabajar este nitrógeno atmosférico, tienen la capacidad de reducirlo y llevarlo en nitrógeno amoniacal. Entonces estos actinomicetes entregan este nitrógeno amoniacal al suelo para que sea fijado, y aquí también vuelven e intervienen las bacterias para realizar todo el tema de fijación, de reducción y de transformación. Entonces, si vemos los tres tipos de microorganismos que están trabajando en la asimilación de estos nutrientes como el nitrógeno, tienen un comportamiento muy similar, excepto las cianobacterias, que entregan prácticamente todo este nitrógeno al mar y a las fuentes hídricas. Tienen la misión de absorber todo este nitrógeno atmosférico, llevarlo a cada una de las fuentes y que de allí se empiece a hacer la transformación. Entonces esta transformación básicamente se rige por llevar esta fase atmosférica, tenerlo en una parte amoniacal, que trabajen las bacterias nitrificantes y lo reduzcan a nitrito, y que luego otras bacterias nitrificantes lo reduzcan a nitrato, porque sabemos que únicamente las plantas lo van a asimilar como nitrato. Entonces es un proceso en el cual deben intervenir todos estos microorganismos para que se entregue de la mejor forma el nitrógeno a las plantas. Y de esta manera todo su trabajo como tal en la asimilación de nitrógeno. Entonces aquí nos queda muy claro que llamamos asimilación biológica del nitrógeno porque hacen parte de este proceso microorganismos, los cuales realizan todo el proceso de asimilación, fijación, reducción y entrega en una forma de simbiosis a las plantas. Entonces aquí es donde entendemos cómo es que se realiza todo este ciclo del nitrógeno para que se entregue de una forma muy asimilable a las plantas y pueda ser asimilado por estas mismas, sabiendo que el nitrógeno es uno de los elementos mayores que son de mayor importancia para el desarrollo fisiológico de las plantas. Entonces de esta manera damos por entendido cómo es que se mueve en la parte biológica el nitrógeno para que sea entregado a cada uno de los seres vivos, en especial a las plantas, y pueda ser asimilado. De antemano agradezco la atención. Feliz noche para todos.